sobre la institucionalidad que tenemos, ¿no? Con esa mezcla de historiador, psicoanalista, secretario del acuerdo, pero es Max el que quisiera que hable, no ninguno de esos sombreros en particular. Max, te dejo la palabra. Gracias. Mira, yo empezaría diciendo que cuando se formó el Acuerdo Nacional, el paradigma bajo el cual este foro y este conjunto de políticas de Estado se dieron era aquel que planteaba una tríada muy importante: democracia, mercado global y derechos humanos. Esa tríada fundamental en el 2001 ha visto a lo largo de estos casi 20 años transformaciones inéditas en el mundo con el avance de una forma particular de globalización impulsada fundamentalmente por la gran tecnología en la cual estamos ahora inmersos y que ciertamente va a implicar grandes modificaciones en una serie de sentidos. Y no puedo pasar la oportunidad de también expresar nuestro fraterno saludo a los 375 participantes. Creo que es un evento bastante auspicioso y obviamente con la mejor disposición de poder articular e intercambiar opiniones. Y en esta fase que nos corresponde, constructiva, aquí no podemos dejar en la capacidad de respuesta para este tipo de problemas solamente al Estado en sus distintos niveles de manifestación, sino también tiene que haber un necesario involucramiento de la ciudadanía. Y así como en días pasados se hacía este mismo comentario en lo que es el Acuerdo Nacional, fue auspicioso e importante es también poderlo compartir aquí en la mesa de concertación de lucha contra la pobreza y hay en una dimensión mayor, la dimensión país. De acuerdo al cronograma que me habían alcanzado, me habían dispensado un tiempo de 20 minutos. Yo quería aprovechar de la gentileza, voy a apretar un poco mi exposición, pero también quería que al final me permitan un espacio de tiempo para que por un reducido espacio participe la ministra Rocío Barrios, que está conectada, para que nos haga una exposición muy sucinta que consideramos necesario para nosotros, para sensibilizar e involucrarlos en lo que significa nuestro plan de regeneración de actividades económicas. Y también invitar que comparta esta mesa nuestra secretaria general de PCM de Silú León, igualmente bajo esos mismos parámetros, de una manera muy sucinta también, para la redundancia, nos proponga cuáles son los lineamientos principales del plan de renovación de actividades en el sector público. Quiero también indicarles que me está acompañando la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, está también conectada la ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz. Ya ustedes se han dado cuenta que está con nosotros Edgardo Cruzado, secretario de Centralización, y el jefe de gabinete de asesores, Eduardo González. Ahí, por favor, y tenemos en la sala también a la ministra Ariela Luna. Perfecto. Sí, perdóneme por haberla obviado. No, por favor. Estamos en casa, ministro. Vamos. Sí, creo que este es un proceso bastante imprevisible, que no acabamos de entenderlo en su real dimensión. Inclusive a la fecha creo que la mejor lección es que no se encuentra una vacuna que pueda contrarrestarla, y como Estado también nos encontró desarticulados, por no decir desarmados. Fíjense, inclusive yo hago un paréntesis aquí a manera de anécdota, cuando estábamos elaborando el primer decreto supremo que significaba la declaratoria de emergencia y la inmovilización social obligatoria, también acuñamos la expresión cuarentena y revisamos la Ley General de Salud y efectivamente allí existía la regulación de cuarentena, pero solamente la expresión. O sea, no existían alcances, contenidos, así que nos inmiscuimos en un proceso creativo de dar las pautas normativas para que la cuarentena cobre realidad a través de este primer decreto supremo que emitimos el 15 de marzo último.
Y sin embargo es un fenómeno que no ha acabado. Y más aún en dimensión de tiempos, no sabemos hasta cuándo. ¿Cuál será su dimensión real? ¿Cuáles serán los impactos negativos o las afectaciones que pudieran estar ocasionando? Y a colación de lo que usted comenta, quiero empezar también manifestándoles que esta es una situación sui generis para nosotros. Obviamente, ya no somos los mismos ni vamos a ser los mismos. Yo parto del escenario presente. En el escenario presente encontramos la necesidad de una reestructuración del Estado. Tuvimos la iniciativa, por ejemplo, ¿no?, de acudir a lo que es la educación virtual para la educación básica regular. Y obviamente la realidad nos contestó de forma inmediata. No en todo el país hay electrificación. No en todo el país se puede llegar a través de las conexiones de Internet. Del tema de salud voy a obviar, porque es de conocimiento público las debilidades que tenemos. En el proceso de descentralización, que también hay que revisarlo, se partió con mucho impulso en los años 2004 o 2005, pero estuvo sujeta a una especie de parálisis, porque hoy en día todavía se viene discutiendo las rectorías en salud y las rectorías en educación. Y en lo que respecta a salud, no nos permite avanzar. Se ha instituido como una especie de traba. Como más adelante voy a compartirlo con ustedes también, qué difícil es asumir responsabilidades y respuestas cuando no hemos abordado como debiera ser lo que es la llamada inclusión financiera. Obviamente, como gobierno teníamos la responsabilidad de responder a las carencias, especialmente de aquel sector que está en la informalidad. Juan de la Puente me parece que fue la persona que escribió un artículo en La República, donde manifestaba, ¿no?, que el Estado no responde a las iniciativas del gobierno, es decir, hay un divorcio. Porque este es un Estado retrógrado que se ha quedado con sus viejas formas y estructuras y no nos permite avanzar. Y yo sé que cuando tenemos la iniciativa de apoyar a los peruanos en situación de pobreza o de extrema pobreza, por más el esfuerzo que se ponga, no llegamos a todos. Justamente porque no todos están inmersos en lo que es la inclusión financiera. Y también, obviamente, nos da interesantes lecciones. La necesidad de una mejor articulación entre los distintos niveles de gobierno, municipalidades y gobiernos regionales, la necesidad de una articulación con la sociedad civil y la necesidad de revisar, dinamizar y repotenciar lo que significan nuestras estructuras sociales, organizaciones sociales. ¿Cuán importante pudiera ser en estos momentos para nosotros los comedores populares, los comités de vaso de leche, para llegar justamente con la atención del Estado a los sectores con menores recursos? Entonces son retos y son tareas que tenemos que asumir. Y cuando decía que hay un escenario futuro, estoy diciendo que esto no puede continuar, que tenemos todos la responsabilidad de enmendarlo, de corregirlo. No puede quedar meramente en una premisa, sino en una acción, en una decisión política, en la cual todos tenemos que sentirnos involucrados, ser protagonistas de la toma de decisiones a través del impulso que se tiene que dar. Siempre somos de entusiasmos y al día siguiente también dueños de grandes olvidos. Bueno, las circunstancias históricas que estamos compartiendo hoy en día nos exigen palabra, acción y respuesta. Como gobierno nacional, el primer estamento que tuvo el reto de dar respuestas fue el Consejo de Ministros. Y casi de manera interdiaria hemos estado respondiendo. Obviamente existe un ente rector. El Ministerio de Salud tenía la rectoría para responder o liderar este proceso de este virus o enfermedad. Y evidenciamos que era insuficiente porque estaba siendo desbordada. A efecto de ello, se instituyó una comisión multisectorial, cuya presidencia recayó en mi persona y estuvo acompañada por 12 distintos ministerios, donde también tuvo cabida un representante de los gobiernos regionales. Y este espacio se ha reunido casi de manera diaria. Igualmente, el señor presidente, en paralelo, una vez por semana, ha estado reuniéndose a través del Consejo de Estado
con los distintos titulares de otros órganos constitucionales autónomos. Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional. En ese proceso, la comisión multisectorial que presidía trabajó a través de 3 comisiones. Una de ellas denominamos Comisión de Crisis. Esta Comisión de Crisis atendió a lo que significó una fuerte demanda de las primeras semanas, lo que es los peruanos en el extranjero. La Cancillería dispuso de que se efectúe un empadronamiento en todas las embajadas y consulados que teníamos en el mundo. Se inscribieron más de 25.000. Al día de hoy, la mitad ha retornado. Aún nos queda un contingente importante. Está pendiente de zanjarse esta responsabilidad que tenemos como gobierno ante nuestros conciudadanos. También hemos trabajado a través de un grupo de ministros, encabezado por la ministra Sona Guillén, ministra de Agricultura, la atención a las comunidades nativas, y también esta comisión multisectorial instituyó un grupo de trabajo que estuvo a cargo del ministro de Defensa, el viceministro de PCM, Raúl Molina, y también tuvo un rol protagónico allí el ministro del Interior, e INDECI también, para verdades, en el tema último de lo que son las migraciones locales. No es un, valga verdades, hay que reconocerlo, no es un tema que lo teníamos perfectamente identificado, y cuando a través de la Secretaría respectiva encontrábamos que empezaba a haber una reacción en los colectivos asuntados, especialmente en las provincias capitales, acudimos a lo que es la toma de opiniones o pareceres de los gobernadores regionales, porque tanto ellos como los alcaldes estaban liderando procesos de contención a través de la llamada inmovilización social obligatoria, y necesariamente habría que articular con ello. Y a efecto de ello es que se retrasó la toma de decisiones. En estas últimas semanas hemos tenido una respuesta a la ofensiva. Un número importante de ellos han retornado, bordea más o menos los 15.000 a la fecha, o bien por vuelo o bien por vía terrestre, pero con prueba rápida, con seguimiento a la cuarentena en el lugar de llegada, y obviamente con una atención prioritaria a quienes se han quedado aquí en Lima, al haber salido positivos en las pruebas. Un tema adicional a ello es también la propuesta de orden económico. Y quizás la de mayor habitación, porque desde mitad de marzo prácticamente toda actividad económica productiva en el país se suspendió. Aquí teníamos 2 respuestas que dar, ¿no? Una respuesta médica y una respuesta social. Y la respuesta social fue asumida normativamente a través de la llamada inmovilización social obligatoria o cuarentena. Pero esto de ninguna manera podía descuidar también el manejo o la conducción económica. En su momento, la ministra de Economía habló de 2 espacios. Uno de contención y el otro de reactivación económica. En el primer espacio se dio prioridad a lo que son las urgencias que demandaba la propia emergencia. Se dieron decretos de urgencia transfiriendo los recursos que necesitaba el sector salud. Igualmente se decidió por un primer bono denominado Programa Quédate en Casa, de 380 soles, y es necesario hacer una precisión, ¿no? ¿Por qué 380 soles? Porque la canasta familiar del INEI es 750 soles, entonces la mitad, 380 soles. Y no pasen por alto de que el primer estado de emergencia fue por 15 días, más o menos por ahí es coincidente. Desde la perspectiva tributaria, en esta fase de contención, dimos distintas facilidades de índole administrativa, especialmente relacionados en materia tributaria y materia de administración pública. Dimos también cierta flexibilidad. En marzo, por excelencia, no solamente es un mes abocado a lo que es impuesto predial, sino también impuesto a la renta. Entonces se dio cierta flexibilidad. Igualmente también
normativamente en el decreto de urgencia, se permitió la exoneración de los pagos de los aportes a las AFPs en el mes de abril y también el retiro de los fondos con un máximo de 2.000 soles. Asimismo, también el retiro de hasta un monto de 2.400 soles de sus ETS. Ahora, obviamente esto no era de carácter general, sino se puso un límite de los últimos 6 meses. Y en la fase de reactivación económica, aquí trabajamos 2 componentes importantes, ¿no? El programa Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo Empresarial para la Pequeña y Mediana Empresa. En el caso de Reactiva Perú, ha sido importante, porque luego que se aprobó el decreto legislativo, estuvo sujeto a múltiples contravenciones. Especialmente los especialistas en materia económica advertían que esto que se estaba distorsionando el fin noble con el cual fue instituido, que las tasas promedios serían del 10 al 13%. El BCR ha subastado estos montos y la tasa de los 30.000 primeros millones en los cuales el Estado participa como garante, más o menos tiene como media de interés el 1.03%. ¿Cuán diferente y cuán ajeno a dicho comentario de los analistas o especialistas? Y en paralelo también se instituyó el Fondo de Apoyo Empresarial a la Pequeña y Mediana Empresa, en un primer momento con 300 millones, y recientemente se ha dispuesto a una ampliación con 500 millones más, es decir, hoy está superando los 800 millones. Ahora, son 2 medidas de carácter económico que se complementan. Aquí hacemos una previsión adicional. Estas propuestas de carácter económico están direccionadas a todos los sectores productivos del país, desde la gran industria hasta el pequeño empresario. Como gobierno no tenemos ninguna disposición de generar segmentación alguna que signifique privilegios. Las normas que hemos aprobado son pensando en el país como una unidad y desde una perspectiva integral. Ahora, es necesario también compartir con ustedes que como gobierno decidimos que hasta 12 puntos del PBI se iban a comprometer en lo que significaba el atender las demandas de esta emergencia. 30.000 millones para la contención de la emergencia, 30.000 millones con medidas de apoyo a las empresas, donde participamos como garantes, y 30.000 millones para la reactivación económica. Acabamos de aprobar este último fin de semana 30.000 millones adicionales para lo que es Reactiva Perú. Es decir, ya dejó de ser 30.000 el monto global, sino son 60.000 millones. Y aquí también hacemos una previsión complementaria. ¿Cómo se va a subvencionar esta fuerte demanda de recursos? Tenemos 3 componentes. Lo primero son los fondos de contingencia, que más o menos bordean los 19.000 millones. Hace 3 semanas atrás hemos colocado bonos por un monto de 3.000 millones de soles, con una tasa bastante interesante. Una semana después que nosotros hayamos colocado esos bonos o endeudamiento en el sistema financiero internacional, México también hizo lo mismo, pero con 6.000 millones de dólares y con una tasa marcadamente diferente. Y lo interesante del caso es que si nosotros pedimos 3.000 millones, valgan verdades, nos ofertaron 30.000 millones y a una tasa bastante sugerente, lo que pone en evidencia la solidez de la economía de nuestro país y la confianza que genera en el sistema financiero internacional. En lo que respecta a la atención a la población que se encuentra en situaciones de vulnerabilidad, trabajamos 4 espacios diferenciados y obviamente una atención prioritaria a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Aquí apelamos a un equipo de trabajo de cerca de 19.000 jóvenes que se inscribieron a través del programa de voluntariado del Plan Bicentenario 2021. De esos 19.000, 3.651
están cotidianamente haciéndole seguimiento en atenciones especialmente de salud a adultos mayores y a personas con discapacidad. Igualmente, en un segundo componente, acudimos al llamado subsidio monetario especial. Y ya comenté antes, en un primer momento un bono denominado Quédate en casa con 380 soles, hoy se está pagando ya 380 soles adicionales, que sumados son 760, para las familias en pobreza o extrema pobreza. La meta es coberturar una atención de 9 millones de peruanos que se concretiza en 2.700.000 familias. De esos 2.700.000 familias, a la fecha solo hemos logrado pagar a 2.200.000 familias. Y reitero, no es porque no haya voluntad. El sistema no nos permite aún llegar a atender o coberturar al 100%. Un segundo bono es el bono trabajadores independientes. Esto se está pagando de manera integral los 760 soles. Se va a atender más o menos a 800.000 trabajadores, de los cuales se ha transferido a 500.000. Un tercer bono, que fue lo último que aprobamos, es el llamado bono familiar universal, por 760 soles, y para atender aproximadamente a 5 millones de familias peruanas. Las mismas que no están en planilla, que están en una situación de pobreza, que los técnicos o economistas dicen no, son los sectores que están en la informalidad. Un tercer componente es el llamado bono rural, donde vamos a atender a 1.098.264 hogares con un bono de 760 soles. Esto ya se ha empezado a pagar. En un cuarto componente, creo que es ya de conocimiento de ustedes como mesa de concertación, es en los programas Pensión 65, Contigo y Juntos. Estos se pagan bimensualmente. Se ha hecho el esfuerzo de pagarse 4 meses juntos. Es decir, había un adelanto en los pagos. Y así se han aprobado protocolos especiales para darle una especial atención en la cobertura de salud. Y en lo que respecta al programa Cali Warma, desde el lunes de la semana pasada se han empezado a distribuir los alimentos a través de los comités de padres de familia. En materia de transporte, es necesario también compartir con ustedes, dimos unas primeras disposiciones, evitando los vuelos de procedencia de España, Francia, Italia y China. Más adelante esto se amplió a lo que es Europa y Asia, y finalmente, a través de un decreto supremo, dispusimos el cierre de la frontera aérea, terrestre, fluvial y marítima. Y estando inmersos en un estado de emergencia y de movilización social, se prohibieron la circulación de todo tipo de vehículos. La exigencia necesaria de contar con mascarilla en cada ciudadano. Excepcionalmente tuvimos que flexibilizar la regla por la llamada migración local para que nos permita movilizar a los ciudadanos, especialmente de Lima, al interior del país. En materia de educación, la medida que se dio respecto a la emergencia coincidía casi con el inicio del año escolar, para la educación básica regular. Algunos colegios privados ya 2 semanas antes habían iniciado labores, y con esta disposición se postergó o suspendió el inicio de clases, tanto para la educación, centros de educación técnica, institutos, escuelas de educación superior y universidades. Y en paralelo, el Ministerio de Educación implementó la estrategia Aprendo en Casa a partir del 6 de abril. Los medios de comunicación de carácter estatal tienen una permanente y dinámica apertura, y también hay que reconocer la disposición que hemos encontrado en también medios de carácter privado. Asimismo, se dispuso la compra de tablet, porque las medidas que habíamos tomado desde la perspectiva del Ministerio de Educación no nos permitían llegar a todos,
y por eso se hizo perentorio la compra de 340.000 tablets para los estudiantes y 140.000 tablets para docentes. En trabajo también se tuvo algunas disposiciones. En el caso, cuando apenas se da el estado de emergencia y la movilización, se estableció una disposición del trabajo remoto. Y si no podía acudirse a esta forma, se otorgó licencia con goce de haber. Reitero, en el contexto de una emergencia de 15 días, pero esto se prolongó. Posteriormente tuvo que revisarse y como gobierno llegamos a un delicado dilema. Tenemos la obligación de defender al trabajador, de proteger al trabajador, pero también tenemos que ser racionales y ponderados de cuidar la fuente que genera ese trabajo, que es el empresario. Coincidentemente, la CONFIEP sacó un pronunciamiento que estuvo sujeto a una repulsa nacional, y recuerdo que en la última línea de dicho documento hablaba de los ceses colectivos, que fue entendido como despidos arbitrarios y generales. Nosotros emitimos el decreto de urgencia 138, en el cual dispusimos la suspensión perfecta de labores, es decir, no auspiciar el rompimiento del vínculo laboral, más bien una suspensión por un espacio de 3 meses. Por un lado, ayudar al no cierre de las empresas, que es la fuente generadora de trabajo, y por otro lado, a que el trabajador no caiga en abandono. Y este decreto de urgencia tenía 2 precisiones importantes. Como Estado, acudíamos con un bono de 760 mensuales, 760 soles mensuales, como soporte económico para los trabajadores que estén en esta figura de la suspensión perfecta de labores. Pero asimismo, la segunda medida que se recogía de que los trabajadores no perdían su atención en salud, y esta iba a ser asumida por el gobierno. Esto sujeta, hay que reconocerlo, también a múltiples objeciones, especialmente de los gremios sindicales. Ha sido una medida bastante dura, pero como Estado tenías que tomar decisiones. Y en ningún momento ha habido argumento alguno que pretenda desmerecer la legitimidad de proteger a los trabajadores. Ha primado una posición racional, ponderada, equilibrada, y es una situación límite. Como gobierno teníamos que tomar decisiones. Un tema que se ha vuelto en estos días altamente social por la atención que ha despertado en la opinión pública especialmente, es el tema de los establecimientos penitenciarios. 97.000 internos y 68 penales con capacidad para 39.000 internos. O sea, hay más de 50.000 internos de más. Hacinamiento, es indudable. Pero este tema no es de hoy. Y miren cómo han cambiado las circunstancias. Yo fui ministro de Justicia y obviamente una entidad adscrita al Ministerio de Justicia es el INE. Toda medida, toda propuesta, todo proyecto normativo que impulsara un indulto era automáticamente vetado por el Congreso, pero especialmente por la opinión pública. Era un tabú tocar el tema de los indultos. Y más aún, una referencia cercana. Cuando pedimos facultades legislativas recientemente, dentro de los pedidos iba la consideración de que se nos dé facultades para regular de mejor manera lo que son los indultos. Esto no nos fue otorgado. Sin embargo, se acrecentaron los síntomas en los penales y esto ha motivado a un cambio de actitud. Ya se han tomado 2 disposiciones. Por un lado, en lo que respecta a omisión alimentaria, más de 500 internos ya han obtenido su libertad. Se han flexibilizado los procedimientos de indultos, los han hecho más ágiles. Y lo segundo, que me parece sumamente gravitante, es que hemos presentado una iniciativa legal porque el 100% de internos, cerca de 30.000, están en la condición de procesados
No tenemos nosotros ahí mayor competencia así del Poder Judicial. Entonces, a efecto de esta iniciativa legal, y es oportunidad de decirlo, el día de mañana martes ha sido presentado nuestro ministro de Justicia para que sustente ante la comisión respectiva este proyecto de ley. Entiendo que en esta urgente situación existe la voluntad de darle una atención prioritaria. El día jueves hay pleno, esperamos que pudiera ser atendido y aprobado allí, que también ayudaría a una importante descongestión de los establecimientos penitenciarios. En lo que respecta al sector agricultura, esta no ha estado suspendida, era parte de la cadena alimentaria y los productos que hemos tenido en las ferias y en los mercados nacen en el campo. Y a efecto de ello no ha habido ninguna disposición normativa que limite este proceso productivo. Más bien se ha tratado de generar espacios donde tengan una presencia social y económica especial los productores. Unos le llaman de la chacra a la olla, que son los mercados itinerantes. Asimismo, atendiendo a esta emergencia, se dispuso la reprogramación de los créditos que estaban bajo la responsabilidad del Fondo Agroperú. Se le dio un presupuesto especial a SENASA para acudir a una fumigación en ciudades que estaban identificadas como críticas. Ya hice un comentario anterior del llamado bono rural, que va a atender a 1.098.264 hogares rurales. En lo que respecta a los pueblos indígenas, nosotros ya teníamos un trabajo bastante adelantado. Desde PCM impulsamos el plan de cierre de brechas en toda la Amazonía. Mesa de concertación creo que tiene mejores testimonios que el mío. Siempre hemos visualizado que las zonas más pobres en nuestro país o bien son Ayacucho, Huancavelica o Puno. Y cuando miramos en nuestro mapa, miramos lo verdoso de nuestra Amazonía y decimos, ¿por qué va a ser la zona más pobre, la región más pobre? Revisadas las estadísticas y incidencias y el espacio geográfico de nuestro país de mayor abandono, de mayores índices de pobreza, de extrema pobreza, es nuestra Amazonía. Y por eso desde PCM se impulsó este plan de cierre de brechas. Con algo de ironía, reflexionábamos en el equipo técnico y decíamos, ¿qué pasa si a la selva le quitan su río y le quitan su oleoducto? Le quitamos todo. Porque son los únicos espacios a los cuales se hace notar, se puedan manifestar. Y a través de este plan de cierre de brechas atendimos a 5 provincias 25 distritos de 5 y 25 distritos, no la zona de Putumayo. Al Putumayo le estamos dando un tratamiento especial, aparte. Y preocupados por este abandono objetivo y este diagnóstico que se había levantado, pensamos que en la Amazonía se iba a extender este virus. Y esto se ha focalizado en Iquitos, hay que asumirlo así. ¿Por qué? Porque las comunidades nativas están haciendo una prolija labor de contención, de autodefensa. Y es bueno destacarlo. El Consejo de Ministros hemos instituido un grupo de trabajo que estaba bajo la responsabilidad de la ministra Sonia Guillén, ministra de Cultura, de levantar y abordar todo un plan de contingencia donde tengamos una presencia efectiva con atenciones de salud, con atenciones de alimentos a todas las comunidades o pueblos indígenas. Ya desde el lunes de la semana pasada están en pleno proceso de atención. Hemos tenido todo nivel de coordinaciones. Hemos trabajado con los gobiernos regionales a través de la Asamblea Nacional, con las municipalidades individuales o a través del AMPE o a través de Remurpe, con cámaras de comercio, con distintas entidades. Si bien no podíamos reunirnos de manera presencial, esta moderna metodología de la cual estamos compartiendo hoy nos hizo también llegar de una manera directa a ellos. Y siempre hemos estado comunicando la diversidad de decisiones que estaban tomando, pero sobre todo recogiendo distintas iniciativas que eran necesarias, que como gobierno podamos asumirlas y que se conviertan en una respuesta urgente a esta compleja e indefinible enfermedad que cada día nos sorprende. En la pregunta inicial que nos planteó Federico es cómo iniciar el tránsito hacia una nueva normalidad, y vamos a intentar responderle. Ya en la reunión de
la mesa técnica del Acuerdo Nacional, se empezó a trabajar en lo que significa un programa Hambre Cero. De los bonos a un proceso de alimentación solidaria a los más necesitados. Definitivamente se nos vienen años, mejores decirlo en plural, bastante complicados. A pesar del esfuerzo en materia económica que venimos haciendo como gobierno, somos conscientes que será insuficiente. Y por eso tenemos que trabajar de manera conjunta, articulada con ustedes, como mesa de concertación, propuestas diferentes, innovadoras, pero con claro involucramiento de las organizaciones sociales. Yo creo que no exagero al decir de la necesidad de una mejor articulación con los comedores populares, con los comités de vaso de leche. Son la estructura social que quizás está mejor consistenciada y mejor relacionada, especialmente con las autoridades municipales. Cuando acudimos a una evaluación integral desde la perspectiva económica, siempre se habla del 30% de formalidad y 70% de informalidad. Ustedes me van a ayudar. Hemos hablado de CTS, ha habido una ardua discusión mediática del AFP, de bonos, pero la pregunta es, ¿a quién beneficia esto último? ¿A quien tiene trabajo o a quien no ha tenido? Y la pregunta es, ¿y beneficios para ese 70% que es el sector informal? Hemos instituido un grupo de trabajo en la Comisión Multisectorial del Consejo de Ministros para abordar estos temas. Informalidad, reconversión y programas sociales. Los programas sociales van a jugar un rol muy importante y tenemos una respuesta aleccionadora. Cuando intervenimos La Pampa, que generaba, mejor dicho, dinámica económica en la ley de Dios, este programa fue un aliciente de control y de contención social. Y tomando este ejemplo positivo, nos motiva como gobierno a reanudar o a ser creativos en la generación de nuevos programas sociales. Somos también realistas. No todas las actividades económico-productivas van a reanudarse de forma inmediata. Hay sectores que van a ser gravemente golpeados. Uno de ellos, el turismo. Por eso hablamos de reconversión. En el tema de la atención multisectorial a los pueblos amazónicos y originarios, les comentaba antes que ya se viene trabajando. Se empezaba la semana pasada, primero con bolsas de alimentos y segundo, se está articulando con las Fuerzas Armadas para poder disponer de manera eficaz y oportuna con los bonos que ha dispuesto el gobierno a todas nuestras comunidades. Yo les comentaba que las comunidades se han autoprotegido y evitan todo tipo de movilización. Es un instinto de autodefensa, en buena hora. Y esto nos está ayudando en el tema de salud. Entonces estamos viendo mecanismos de cómo llegar a ellos. Porque también, la verdad, esto nos permite una atención oportuna más que ellos. El otro tema crítico de estas últimas semanas, especialmente, es el tema del retorno de migrantes y el nuevo escenario para el desarrollo territorial. Los gobernadores regionales, obviamente, para acudir a una movilización ordenada y planificada, aperturaron en sus páginas web empadronamientos. Más de 200.000 peruanos se empadronaron para retornar a sus regiones, provincias o distritos de origen. Nosotros, coordinando con los gobiernos regionales, aproximadamente 15.000, ¿no, señor Cruzado? 21.000, me corrigen. 21.000 ciudadanos han retornado a sus lugares de origen de manera planificada y ordenada, pasando a una prueba rápida de control de salud y, arribado a su lugar de origen, bajo responsabilidad de los gobiernos regionales, entraron a una cuarentena por un espacio de 14 días. Pero ese es el tema de salud. Aquí hay un tema mayor. Son 200.000 peruanos y más. Hablamos de los que se han empadronado, que retornan a sus ciudades y obviamente son nuevas demandas, son nuevas expectativas. Están las regiones o están las municipalidades en las verdaderas capacidades de poder atender a este contingente importante
de peruanos. Antes de esta reunión, desde las 5, hemos tenido una sesión de trabajo también virtual con la mesa directiva de la Asociación de Municipalidades de Remurpe. Y con ellos hemos compartido nuestros dos planes. El plan de renovación de actividades económicas y el plan de reanudación de las actividades en el sector público. Porque es necesario no advertir, sino articular con ellos de cómo va a ser la nueva dinámica económica y social que se va a dar en sus espacios municipales o regionales como corresponda. Igualmente en el tema de salud. Nosotros estuvimos sujetos a fuertes reparos por haber instituido en Arequipa, Lambayeque y Iquitos 4 comandos COVID. Desde el Comando COVID Nacional a cargo de la doctora Pilar Macedo, alegándose que se contravenía la autonomía constitucional que tenían los gobiernos regionales. Y estando en una emergencia, lo único que nos animó es a ordenar la casa. Sanidad de la policía o ejército dependía de Lima, salud dependía de Lima, los hospitales regionales dependían del gobierno regional, es decir, una total descoordinación. Esta ingrata experiencia de los problemas que estamos compartiendo en la salud de nuestro país nos motiva necesariamente a ordenar la casa e instituir una única rectoría en materia de salud. Es una de las grandes reformas a la cual tenemos que acudir todos, superado este impasse del virus. En lo que respecta a la salud mental, lo venimos abordando. El Ministerio de Salud tiene un programa bastante interesante que viene coordinándose con distintos gobiernos regionales del país. Nosotros no hemos descuidado este ángulo, estamos trabajando en esas temáticas específicas. Obviamente el aislamiento genera estrés. En una conferencia lo dijo el propio presidente de la República, los niños por naturaleza son libres, desprendidos, podrán aguantar una semana en casa, pero 2 meses. Es por eso que la salud mental hoy más que nunca se hace necesaria, no solamente en los adultos mayores, sino también en los niños y jóvenes. Yo soy un convencido de que nuestro país no podrá avanzar si no profundizamos la descentralización. Pero tenemos que repensar el proceso de descentralización. Unos confunden lo que es autonomía con lo que es autarquía. Unos confunden lo que es descentralización con transferencias de presupuestos o recursos económicos. Hay mucho que construir. En lo que respecta a los servicios digitales a nivel nacional, aquí hay mucho que decir, porque hay mucho descuido y mucho abandono. Ha habido grandes decisiones, pero cuesta decirlo. Como es costumbre, quedan a mitad de camino. Y somos aún un país que no está interconectado. Cuán importante hubiera sido que el día de hoy tengamos una conexión muy fluida, muy ágil, muy rápida. En el mes de noviembre culminó el contrato con una empresa X que nos venía brindando el servicio de interconexión telefónica con la Amazonía. No se limitó al tiempo, el día de hoy estamos desconectados. Es otro de los ejes temáticos que tienen que ser abordados con prioridad. Y definitivamente, creo que estas lecciones de estos días motivan a un cambio no solamente reflexivo, sino de actitud, de cómo mirar las cosas. El individualismo ya no cabe en estos tiempos. Tenemos que compartir estrategias de convivencia social, agrupados, con expectativas renovadas, con instituciones mucho más frescas y ágiles, y que no suena osadía, pero es realismo. Tenemos que recomponer estas viejas estructuras institucionales que tenemos como país, porque no han sabido responder a las demandas de urgencias sociales que demandan nuestros ciudadanos. Yo lo dejo ahí, Federico. Yo te había pedido un tiempo para Rocío y para Desilu, pero lo dejo a tu consideración. Ministro, le propongo lo siguiente. Creo que hay varias cosas del escenario de gestión que están planteados, y la primera cosa es pedirle que nos deje compartir la presentación entre las personas que asisten a la mesa. Supongo que
que puede ser un buen material de trabajo para nosotros. Y quería invitar más bien a Juan de la Puente para que pudiera compartir sus reflexiones tomando en cuenta su presentación en el marco de lo planteado también de pensar sobre todo esta nueva institucionalidad, pero se construye desde donde se parte. Entonces, le pediría a Juan y después volvemos con usted y los otros miembros que usted considere pertinente. Aprovecho para saludarlo por la jorobita. Me dicen que ayer ha estado de cumpleaños. ¿Será cierto? Un abrazo, ministro, y le paso, las noticias vuelan, y le paso el micro a Juan. Juan, si tomas la posta para tus reflexiones respecto al escenario y sobre todo al futuro, cómo se imagina y cómo se construye, ¿no? Sí, Juan, ¿aló? ¿Se nos perdió, Juan? ¿Aló? Ahí estás, adelante, por favor. ¿Aló? Sí, Juan, adelante. Te escuchamos. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto de escucharlos. La información, los datos que aporta y que menciona el presidente del Consejo de Ministros me parecen muy sustantivos y demuestra un gobierno activo a cargo de un Estado que ha tenido que ser, usando la palabra, espoleado, ¿no? Espoleado porque probablemente, y quizás esa es una conclusión, no sé en qué lugar ponerla, una primera conclusión, segunda, tercera, ¿no?, de lo que estamos viviendo en el mundo y en el Perú, es que incluso las naciones o las áreas que se sentían preparadas para este proceso han sido tomadas por desprevenidamente, lo cual en realidad introduce la discusión respecto a la naturaleza de lo que estamos viviendo. Incluso la palabra crisis, yo creo que resulta siendo corta frente a la naturaleza de la pandemia. En Estados Unidos, por ejemplo, se dice que la destrucción de la riqueza y de empleos en 4 meses es equivalente a 4 años de la Gran Depresión de finales de los años 20 y 30. Ya hay economistas que señalan que en el Perú, empezando a vivir, no puede ser comparado con lo que se vivió en la década de los 80 como crisis económica, sino incluso con la guerra con Chile, considerando que hemos tenido por lo menos 3 procesos críticos de esta envergadura, los 80, la posguerra con Chile y la posindependencia. Yo creo que en términos políticos, institucionales, los efectos de la pandemia quizás pueden comparar con 10 caídas del muro de Berlín, por lo que implica en recomposición de relaciones internacionales y de relaciones al interior de los países y la nueva discusión de los modelos. Dicho esto, yo diría que en este momento todo es provisional, ¿no? Lo que se diga en relación a lo que nos está pasando. La teoría tiene una primera fase de observación que es, en este caso, inicial. Luego viene una explicación, una sistematización racional y luego la formulación. Y en ese momento nos encontramos en esa primera marcos teóricos, que es la de observación, con pocas explicaciones. De modo que, a diferencia de otros procesos, la práctica misma es un experimento. Por eso nos equivocamos y por eso hay decisiones que tienen que ser inmediatamente corregidas, lo cual es propio de un mundo en construcción. La destrucción de lo que había, yo creo que es neutral.
porque han sido afectados países y modelos que eran eficientes, no tan eficientes, de derecha, de izquierda, democráticos y autoritarios. Y probablemente quienes hayan construido mejor su bienestar tengan mayores capacidades para resistir, pero en general la idea de que esta destrucción es neutral es válida, pero la reconstrucción será profundamente ideológica, ¿no? Y es probable que de esta crisis pudiese emerger una ideología. Algunas tendencias, artículos y notas avanzan a una perspectiva de una ideología mundialista con derechos, que podría ser una fase muy superior en todo, más en derechos de la globalización. Y la otra es una opción de una reconstrucción capitalista, a la cual ya han apuntado varios editoriales de diarios en el mundo, de editoriales además liberales. Es decir, o un gobierno mundial o un gobierno de naciones canallas. Porque de esto saldremos obviamente más conectados, pero más vulnerables. Una extraña condición humana donde al mismo tiempo somos poderosos por lo que podemos producir, pero también precarios. Para ir a tono con lo digital de estas semanas, un potente hardware, yo diría, pero con un débil software. Y entonces, apreciando la cortedad, el corto significado de la palabra crisis, había que señalar en el caso nuestro, el caso peruano, los niveles de afectación, ¿no? Hay una afectación personal, económica, laboral, hay una preocupación por el asunto del hambre, lo ha señalado el Premier, y también hay una afectación de instituciones, del Estado, de gobiernos regionales, de gobiernos locales, de instituciones en general del Estado, Congreso, gobierno, etc. Y entonces, la primera pregunta es, ¿qué reconstruimos primero? ¿A qué atendemos primero? Porque podría ser que esta crisis se convierta, ahí ese es el riesgo, en una crisis tradicional. En este momento no lo es. Pero en las anteriores crisis tradicionales, la tendencia ha sido reconstruir las instituciones, pero no necesariamente las relaciones sociales, ¿no? Y la vida humana y los componentes de derechos. Ahora mismo se nota, por ejemplo, que la reactivación económica, que es un elemento clave para impedir un efecto mayor, va dejando de lado elementos centrales sobre los cuales ya hay datos puntuales en relación al hambre, el desplazamiento interno, la violencia contra las mujeres, etc. Si nos atenemos a las personas, yo creo que es importante pasar de esta etapa necesaria del fortalecimiento de la autoridad, porque habría que recordar que el derecho no solo es norma, el derecho también es autoridad. Y la primera explicación que hace el Premier en relación a cómo construyeron el modelo de estado de emergencia y cuarentena a mí me satisface, porque justo hablaba con mis alumnos sobre eso, porque el gobierno no usaba la palabra toque de queda, usó inmovilización, el concepto de aislamiento. En todo eso hay una producción muy original de normas. Y entonces, en esa construcción, en esa mirada de las relaciones personales y mirando al ser humano, es evidente que necesitamos más deliberación. Autoridad con deliberación. Y yo creo que por eso es importante la participación de la sociedad civil, la reactivación del Acuerdo Nacional, eventos como este, ¿no? Porque, como ha sucedido en algunos países de la ex Europa del Este, la crisis permite el empoderamiento de tendencias autoritarias que prescinde de la deliberación. Por eso a mí no me gusta la narrativa de la guerra, de pensar que esto es una guerra. Claro, en la guerra los soldados importan más que los civiles, en la guerra no hay deliberación, o muy poca deliberación, no hay protagonismo de la sociedad civil, y en la guerra además
importan los resultados, muy poco la vida humana. A mí no me gusta la narrativa de la guerra, me gusta más la narrativa de un esfuerzo nacional, de una comunidad nacional pugnando por derrotar a la pandemia. Y si nos atuviésemos a las instituciones, sí habría que señalar que no ha habido un diseño que nos permita prever lo que está pasando. No solo se dice esto en el Perú, se dice esto en el mundo, en América Latina, en Europa. O sea, una previsión legal. Tanto así que hemos tenido que buscar dentro de las constituciones cómo construir estos modelos de emergencia. A España le va, por ejemplo, mejor porque no tiene 2 estados de excepción, tiene 3 estados de alarma. Lo que nosotros hemos tenido es que construir un modelo a partir del artículo 137 de la Constitución de estado de emergencia, y hay algunas cosas ahí que no funcionan. Por ejemplo, el asunto de la restricción de los 4 derechos fundamentales me parece que es excesivo, podríamos quedarnos solamente con 2. El segundo elemento en relación a las instituciones es el asunto de la distribución de competencias, a los cuales se ha referido el Premier y con el cual estoy de acuerdo. Es decir, yo desde una posición con convicción descentralista, creo que hay que efectivamente repensar el proceso, porque hay gobiernos regionales que recibieron canon, ¿no? Durante muchos años, y no han construido una protección sanitaria. Y eso ya no se le puede de eso responsabilizar al centralismo, ¿no? Y entonces ahí hay una discusión de fondo. Y estas intervenciones que ha hecho el gobierno central en 4 regiones, en el fondo han implicado procesos de recentralización frente a lo que no estaba funcionando. Y una parte sustantiva de lo que está pasando en Lambayeque, en Piura y en Loreto, tiene que ver con el Estado ahí, los gobiernos regionales, pero también con la sociedad civil, ¿no? Yo veía ayer en Piura un video de personas que estaban bailando en la calle, ¿no? El día de aislamiento, por el Día de la Madre, violando el aislamiento, violando todo. Y no estábamos hablando de gente que necesitaba salir porque tenía que comprar y comer. Era un barrio residencial. Entonces también hay una discusión respecto al tipo de conciencia social que existe. Y el tercer reto, o el tercer desafío en términos institucionales, es cómo se produce un equilibrio adecuado entre derechos y libertades y obligaciones para que no se produzca una afectación de los derechos fundamentales, porque yo creo que eso es importante. ¿Qué dilemas tenemos en este momento? Yo creo que, claro, al terminar la cuarentena, tenemos el dilema si le ponemos más acento al autocontrol social o al control de la autoridad. Y esa no es una discusión cualquiera, porque una primera barrera en la responsabilidad social es uno mismo, la familia, la comunidad, el barrio, el distrito, y no es necesariamente el Estado. Y por eso tenemos allí, como ejemplo, países donde no se ha dictado la cuarentena, pero que el aislamiento social ha funcionado. Y en ese sentido, yo no estaría de acuerdo cuando se dice que la razón de todo esto es que somos una sociedad informal. Quizás es una manera de disculpar una falta de convicción respecto de las responsabilidades sociales generales que tenemos frente a la comunidad, es decir, una debilidad en la apropiación del concepto de bien común. En Europa, los estados han salvado a los gobiernos. Y en algunos países de América Latina son los gobiernos los que han salvado al Estado. Y yo creo que ahí hay una diferencia que no es gratuita. Y mi impresión es que en el Perú, ¿no?, con un Estado muy complicado, que sí es un Estado fuerte, probablemente más fuerte en los últimos 20 años, con políticas sociales, protección social, distribución, programas sociales, pero igual yo creo que es un Estado que ha sido salvado con audacia y con liderazgo. Lo que pasa es que el liderazgo no es lo único, ¿no? Porque hay otros países en la región, como Chile y Colombia, donde los liderazgos son liderazgos gastados, pero han sido un poco más eficaces, en el sentido que tenían al costado instituciones que funcionaban. Y entonces yo advertiría en la idea de construir una convivencia, que reparemos en la idea de que no es muy útil un liderazgo sin instituciones. Otro dilema es la naturaleza del cambio. Yo creo que algunos estados van a cambiar probablemente más que otros.
Y en nuestro caso, no estoy seguro sobre el nivel de cambio en el Perú, porque nosotros hemos tenido desde el año 2016 muchos remesones. La cantidad de remesones de crisis política que hemos tenido desde el año 2016 han sido muy notables. Referéndum, reforma constitucional, disolución del Congreso, detención de políticos, de funcionarios del Estado, nuevas elecciones, cuestiones de confianza, la renuncia de un presidente. Y el sistema se ha movido muy poco, ¿no? O sea, para lo bueno y para lo malo, este sistema que incluye todo, no solo Estado, relaciones políticas, superestructura, medios de comunicación, instituciones, es más fuerte de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos y quizás de lo que nosotros queremos. Y decía yo el otro día en una reunión que si John Reed viviese en el Perú, no escribiría los 10 días que estremecieron al mundo, sino los 3 años que no, o 4 años que no estremecieron al Perú. De modo que yo creo que la idea del cambio no es un asunto definido en el Perú como una cosa que va a funcionar, porque hay otros procesos políticos en la historia donde las sociedades han cambiado, las ideas han cambiado, pero no han permeado al Estado. Y eso habría que tomar en consideración. Termino diciendo que nosotros arrastramos una especie, para quitarle a Max Hernández la condición, la palabra médica, nosotros arrastramos algunas patologías políticas no previas a la pandemia. Y sobre esas patologías políticas que son crisis de representación, debilidad de los partidos, quiebre de programas, problemas de liderazgo, se posa esta pandemia. Y eso es muy importante porque el trabajo no se aligera. Y entonces la pregunta, y aquí termino, es ¿con qué capacidades institucionales contamos nosotros para producir el cambio? Porque el riesgo de esta crisis es que se convierta en una crisis tradicional. ¿Y cuál es lo tradicional en las crisis en el Perú? Que de esas crisis nunca ganamos nosotros. De esas crisis siempre ganan los de siempre. Y eso creo que debería merecer preocupación para no decir, no, todo va a cambiar, todo está garantizado. Pedíamos un mundo nuevo, pero no necesariamente este mundo nuevo. Muchas gracias. Gracias Juan. Ministro, hay en la sala algunos coordinadores que les habíamos pedido que pudieran introducir adicionalmente a estas reflexiones, que creo que son claves, un poco la temperatura de algunos espacios regionales. Entonces, le voy a pedir que escuchemos sus intervenciones y, por favor, que les puedan dar el micro. Empezaríamos con Víctor Palacios, el coordinador de la mesa de Piura. Víctor, no sé si estás allí. Seguimos después con Lucho Montenegro. Y buenas noches. Adelante, Víctor. Bien, buenas noches, señor Premier. Buenas noches a todos los amigos y colegas de la mesa a nivel nacional. Bueno, Piura, como usted sabe, señor Premier, ha sido una de las regiones más prósperas del país, la más poblada después de Lima, golpeados hace 3 años con el Niño Costero, con una reconstrucción que no funcionó como se esperaba, y ahora estamos con el tema de la pandemia COVID. Es preocupación de la institucionalidad acá en la región la situación a la que lamentablemente hemos llegado como región. Prácticamente la situación está desbordada y solicitamos que se pueda declarar a Piura como una zona de desastre, de tal manera de facilitar una mayor intervención por parte del gobierno nacional.
entendemos que el gobierno nacional ha sido respetuoso de los cánones establecidos, coordinar a través de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, pero lamentablemente la situación ha desbordado a estas instancias y consideramos de que se requiere una atención inmediata y efectiva por parte del gobierno nacional. Esperamos que se tome en cuenta esta petición. Ya los hospitales están colapsados, las clínicas ya cerraron, está faltando oxígeno, no hay equipos de protección para el personal que está en primera línea. Los bancos también nos acabamos de enterar que ha fallecido un funcionario del Banco de la Nación de Piura y la han tenido que cerrar, y eso obviamente va a complicar también la entrega del bono porque es la oficina principal. Entonces solicitamos y esperamos una pronta atención por parte del gobierno nacional y no esperar llegar a la misma situación en la que se encuentra Loreto. Muchas gracias. Gracias. Le damos la palabra a Luis y después a Lucho de Lambayeque y después a Silvia de Ucayali. Con todas. Dos preguntas, una para el doctor Max Hernández. Dice, en la entrevista del diario La República del día de ayer, nos decía que la pandemia nos ha puesto frente a gravísimas carencias que provienen de las inmensas deudas no saldadas de la República. Y en esto se puede graficar con todas las desigualdades que todos conocemos. La informalidad es hija de las desigualdades, que es producto de esta pandemia se va a incrementar la informalidad en muchos lugares, sobre todo en Lambayeque. Teniendo en cuenta que no se puede convocar al foro del Acuerdo Nacional a la informalidad, mi pregunta es para, doctor, usted, ¿puede existir una política específica para tratar la informalidad con intención de formalizarla? Y para nuestro premier, en primer lugar, un reconocimiento al esfuerzo que viene desplegando el gobierno y, lógicamente, un reconocimiento a la sociedad que está cumpliendo la cuarentena. La emergencia que estamos viviendo va a dar lugar a nuevas prioridades y a distintas urgencias. En el marco de la Agenda 2030, en la visión al 2050, será necesario reformular los planes de desarrollo concertado, empezando por distritos para conocer las nuevas urgencias, para fortalecer sus institucionalidades y sobre todo sus relaciones humanas, como nos dice nuestro amigo periodista, en el camino hacia la descentralización. ¿Cómo fortalecemos al distrito? Fortaleciendo sus instituciones para que ellos sean los formuladores de sus propios planes de desarrollo. Y por último, consideraría, si fuera posible, estos nuevos planes distritales, considerar en este caso a la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza como un aliado estratégico del gobierno. Gracias. Gracias. Silvia y después Siliana. Silvia de Ucayali. Silvia está en el establecimiento de salud y eso literalmente está en la primera línea. ¿Podemos contar contigo, Silvia? ¿Aló? Iliana, si es que Silvia no ha podido entrar todavía, estaba con problemas hace un rato con la señal. Iliana. Si no podemos
entrar, le dejamos en la palabra al presidente del Consejo. Ahí está. Ahí Aló. está. Silvia, adelante, por favor. Bien, buenas noches con todos, con todas. Un saludo caluroso desde la región de Ucayali. Gracias por esta oportunidad. Señor Premier, señores miembros de la Mesa Nacional, permítanme hacer un resumen desde este espacio de nuestra Mesa Regional de Ucayali, ¿no? Esta es una región, el departamento más joven del país, ubicado estratégicamente en la parte centro-oriental del Perú, con vías de comunicación aéreas, fluviales y terrestres que nos unen a la capital y a otras localidades del país, en la cual hace atractivos a muchos ciudadanos de otras latitudes, ¿no? Que migran a esta región, generando un crecimiento poblacional acelerado, ¿no? Y mencionando que además contamos en nuestro territorio con 19 comunidades indígenas, ¿no? Que nos hace una población diversa en esta sociedad. Y como comprenderán, esta población va en crecimiento y demanda los servicios sociales, ¿no? Más básicos que tiene que dárseles, ¿no? Que brinda el Estado. Principalmente en ello es la salud y la educación y la seguridad. Según la ENDES, nuestra región es una de las regiones pobres, según sus indicadores de pobreza. Nos sentimos una región pobre o extrema pobreza inclusive. Y esto se ve reflejado en las muertes maternas, que este 2020, a lo que va del año, tenemos ya 11 muertes maternas. También contamos con el tema de violencia, embarazo adolescentes, ¿no? Bajo sus logros del aprendizaje, desnutrición crónica infantil, el dengue y otras enfermedades metaxémicas inclusive, ¿no? Situación que se complica con la llegada de la pandemia COVID aquí en la región. Esto ha generado el colapso de hospitales, desabastecimiento de insumos, medicamentos y recursos humanos. Además de esto, aunamos el desacato de las órdenes de inmovilidad, ¿no? Y el hacinamiento por cobrar el bono en los bancos. Esto demuestra que el proceso de centralización en la administración pública no viene de alguna manera cumpliendo las expectativas por las que se necesita de alguna forma una gerencia directa de los respectivos ministerios, ¿no? Con gestores debidamente capacitados, que asuman liderazgos y resuelvan problemáticas urgentes de la población. La pandemia en Ucayali se avisora en un panorama que de alguna manera nos obliga a reformular una construcción, ¿no?, de mejores y nuevas estrategias para priorizar los servicios sociales, ¿no?, los servicios básicos como la salud y educación, ¿no? Se destacan también aquí oportunidades como el uso necesario y obligatorio que hemos tenido que hacer de la tecnología, lo cual obviamente fortalece al ser humano en todas sus dimensiones, ¿no? Inclusive alumnos, estudiantes, servidores públicos y privados en el trabajo. Y ahora podemos entonces hablar después, ¿no?, de la educación con tecnología, de la salud repotenciada, con telemedicina, ¿no? Y ¿por qué no? Después de la pandemia podremos inclusive decir que las transacciones económicas fueron en bien, incluyendo al comercio en general, ¿no? Que esta experiencia de pandemia que nos ha tocado vivir sea un motivo de reflexión para corregir nuestros errores, ¿no? Y bueno, y que nuestros espacios que nos toca aportar hoy día en sociedad y la humanidad, podamos recoger las oportunidades para poder construir un mejor futuro en adelante. Muchas gracias. Gracias a ti, Silvia. Muchas gracias y un reconocimiento de todos los equipos de todo el país, ¿no? Yo no quiero dejar de mencionar, Federico, y discúlpenme que vuelva a intervenir, pero hoy Ucayali está de luto. 2 médicos han fallecido solamente hoy y estamos muy apenados por eso. Compartimos ese pesar. Muchas gracias. Vamos a volver a la sala. Ileana, me vas a disculpar porque tenemos poco tiempo, ¿no?
si tienes un mensaje muy chiquito para dejar al Premier con los temas planteados, ¿no? Sí, bastante corto, Federico. Señor Premier, muy buenas noches con todos los presentes. Desde la región Puno, luego de esta pandemia, creemos que tenemos la oportunidad de cambio, de promover el desarrollo planificado, articulado e integrado, priorizando el desarrollo interno competitivo y sostenible que permita erradicar la pobreza extrema y asegurar el fortalecimiento de la familia. En ese contexto, señor Premier, consideramos que sería necesario que en el marco del acuerdo de gobernabilidad, este documento sea considerado con efecto vinculante, ya que se elabora con la participación del Estado y sociedad civil y refleja el diagnóstico de cada una de las regiones a nivel nacional. Quisiera también hacerle una pregunta, señor Premier, en el sentido de que cuáles son las políticas del gobierno nacional post-cuarentena para la reactivación económica, teniendo en consideración que ya tenemos muchos trabajadores que han perdido sus empleos y tenemos jóvenes egresados de diferentes universidades sin posibilidades de empleo, por falta de oportunidades o por la migración de otros países. Finalmente, una invocación. La región de Puno es eminentemente rural, tenemos casi un 60% de población rural y nos preocupa mucho el tema del bono rural. Quisiéramos saber cuál es la fuente de información por la cual se está llevando el proceso de identificación de los posibles beneficiarios. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Ministro, creo que hay varios puntos allí planteados, están las reflexiones que ha compartido Max al principio y los temas que ha planteado Juan y las preocupaciones que vienen de las voces de las regiones. Yo sé que no necesariamente hay cómo responder todo, pero lo invito a darnos unas palabras en una sesión que va llegando al final. Y hay varias preguntas que se las pasaremos para poder, a través de la mesa, poder recoger las respuestas en su momento y compartirlas con los participantes, ¿no? Adelante, ministro. ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí, Federico, gracias. Sí, Federico, primero quiero expresar mis disculpas con don Max. No he tenido el privilegio de poderlo escuchar por algo de retraso en el tiempo. Estaba culminando una reunión, como les indiqué antes, con Remurpe, por eso el retraso inicial. Y lo segundo, comparto al 100% las reflexiones de Juan de la Puente. Y obviamente son oportunas, necesarias. Y justamente este tipo de espacios nos permite ese tipo de actitudes. O sea, no solamente caer en la estadística, en la búsqueda de responsabilidades, sino también darnos la oportunidad de ser reflexivos y avisorar un escenario diferente y mejor. Y eso parta por saber consistenciar de una manera razonada lo que estamos compartiendo como vivencia en estos tiempos. Yo quiero empezar, Federico y amigos de la mesa, tributando un reconocimiento a muchos peruanos, y en particular a Silvia. La hemos visto vestida de su ropa de faena y a través de ella a todos los que están en la primera línea de salud. Son los peruanos que están a nombre de nosotros lidiando día tras día, hora tras hora, contra este enemigo invisible que es este virus. A ti, Silvia, nuestro reconocimiento. Y a través de ti, a todas las mujeres y hombres que están combatiendo por nosotros. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para estar el día jueves, o en todo caso el sábado, en Ucayali,
y ojalá tenga la oportunidad de poderme sentar a conversar con los delegados de la mesa de concertación de dicha región de manera personal allí. Y va a ser seguramente oportunidad también de recabar de manera directa un diagnóstico, reflexiones, ¿por qué no?, sugerencias, y cómo tener una presencia mucho más eficaz como Estado ante esta enfermedad en esta región. Decía Luis, y me parece un tema sumamente pertinente, que yo lo quiero vincular a lo dicho por Ileana. Luis nos reclamaba de los planes de desarrollo estratégico concertados. Ileana nos hablaba de los acuerdos de gobernabilidad. Bien lo ha dicho Federico, yo fui alcalde hace muchos años atrás. Y en esos años estaba en su apogeo lo que eran justamente esos planes. Planes de desarrollo estratégico concertados, y a su costadito tenía un gran aliado, que eran las juntas vecinales. Y lo entendí desde la mejor perspectiva, porque no solamente era un instrumento producto de una legitimidad dada por la ciudadanía, sino que nos proponíamos en ese modesto espacio que son las municipalidades un crecimiento, un desarrollo planificado, ordenado y consistente en el tiempo. Y ahora que me preguntaba Luis, ¿no?, si se van a reforzar la posibilidad de que puedan ser renovados estos planes, yo me pregunto en voz alta, ¿no?, ¿cuándo perdimos a los planes de desarrollo que debieran estar ordenando nuestro crecimiento sostenible en estos distritos, provincias, regiones? ¿Cuándo nos perdimos? Y hoy más que nunca se hace necesario. Que tenemos que acudir a una revisión de los planes, eso que creo que se cae de Maduro. Tenemos que acudir a su revisión integral. Porque esto ya es una sociedad, y particularmente en Estado, diferente, con nuevas prioridades, con nuevas urgencias que atender, pero también con la necesidad de un Estado, o sea, que de una reacción como instituciones en los distintos niveles, más oportuno, más eficaz, pero también más sensible. Y lo digo con una amarga experiencia, ¿no? A veces nos contentamos con el gramado sintético del barrio, o el asfaltado o la vereda, y queda en un segundo lado el saneamiento básico, por citar un ejemplo de tantos que pudiera dar. Esto implica reflexión, esto implica compromiso y responsabilidad. O sea, este problema no solamente nos tiene que permitir mirar al Estado, que cómo reacciona, sino sobre todo mirarnos como ciudadanos. ¿Cómo debemos reaccionar? Estamos comprometidos con un país diferente, las circunstancias nos obligan. Y ese miramiento y esa respuesta que tenemos que darle a estos momentos, parte de todos. No estamos en la estamos en la búsqueda de compromisos. De autoridades o no, tenemos que jugar un rol más que protagónico. Y por eso yo estoy sumamente satisfecho por esta reunión, porque ha puesto en la mesa, en la agenda de la discusión, los planes estratégicos. Y claro, Ileana, ¿por qué los acuerdos de gobernabilidad se convierten en un formato preelectoral? ¿Por qué no se convierte en un instrumento vinculante, exigible, que motive a su cumplimiento? ¿Por qué permitimos que se convierta en una carta de compromiso, entre comillas? Creo que esto también hay que desterrarlo. A partir de la fecha tenemos que hacer lo posible para que este tipo de instrumentos, que tienen una auténtica legitimidad social, pasen a convertirse en instrumentos de una moderna gestión pública. Eso, por lo menos en mi posición personal, la mantengo allí. El otro tema está relacionado a Piura. Mire, la posibilidad de declarar la zona de desastre nacional. El Consejo de Ministros, especialmente el Gabinete de Asesores, trabajamos permanentemente en distintos escenarios, especialmente normativos. Es una posibilidad. Otra posibilidad es también la aplicación de la Ley de Movilización Nacional. Ningún escenario ha dejado de ser evaluado, por consiguiente, ningún escenario se puede descartar. Pero también no queremos llegar a medidas extremas
tenemos que darnos, como democracia, la capacidad de saber responder oportunamente, y como también lo ha reclamado Juan de la Puente en un espíritu reflexivo, la búsqueda del equilibrio con los derechos y libertades en la toma de decisiones que se tenga que dar. Ahora, Silvia de Ucayali nos reclamaba, no tanto reclamaba, observar, creo que es lo más pertinente, ¿no? Lo que está generando el pago de los bonos, el desorden que hay en los mercados, y también hacía una observación constructiva al proceso de centralización. Su visión de Silvia es nuestra visión. Nosotros no tenemos el pensamiento achatado de solamente mirar desde una perspectiva centralista a nuestro país. Tenemos la obligación y la responsabilidad política y moral de mirar día tras día lo que acontece en nuestro país. Y efectivamente, los bonos son una ayuda, pero también sabemos la anarquía que generan. Los mercados son una necesidad, pero también sabemos los altos focos de infecciosos que generan. Y yo hago un paréntesis. El día de hoy hemos acudido aquí en Lima, de manera opinada, a hacer un muestreo con pruebas rápidas en 2 mercados. En uno, el 50% con contagio. En otro, el 51%. Obviamente, esta información todavía no es oficial, sin embargo, nos lleva a replantear la toma de decisiones. Por eso inicialmente le decía, este es un proceso dinámico como enfermedad, pero también dinámico como respuesta. Quiero también, Federico, aprovechando de la gentileza de tu tiempo, he visto aquí en pantalla que hay una diversidad de ejes temáticos que están proponiendo indistintamente y desde variados lugares de nuestro país, interrogantes e inquietudes para que puedan ser resueltas. Yo me comprometo, y lo digo abiertamente, a través de nuestro secretario de Intervención, Edgardo Cruzado, que pueda canalizar todas estas interrogantes y en la responsabilidad de poderlas absorber cuanto antes. Y yo quiero destacar, como en su momento lo manifestó Max Hernández y ahora usted, Federico, tenemos que acudir a un replanteamiento de lo que significa la deliberación, como bien se ha notado esta tarde. Autoridad con deliberación, autoridad con opinión, autoridad con reflexión, autoridad con intercambio de opiniones, de propuestas, de alternativas, autoridad con sinceramiento de la información pública. Lo hacemos nuestro. Es nuestra tarea. Yo enfatizo finalmente una premisa de trabajo que la tenemos acá en PC. Somos dueños de una buena voluntad, pero no somos dueños de verdades absolutas. Estas se dan en la medida en que ustedes lo permitan consensuar mejores respuestas. ¿Qué peruano no quiere lo mejor para su país? Somos conscientes que este tipo de cargos son circunstanciales y tenemos el deber y el compromiso de dar nuestro mejor esfuerzo para poder atender las múltiples demandas que en bienestar y en la salud de todos los peruanos, conjunto de derecho, nos reclama. Tenemos el deber, la responsabilidad y el compromiso de poder satisfacer estas exigencias. Son tiempos muy duros, muy difíciles, muy complejos, sujetos también a graves contravenciones, pero siempre con la firme disposición democrática de escuchar y de atender. Y nuestro deber es fortalecer democracia. Y ustedes, Federico, desde la mesa de concertación, nos dan esta importante oportunidad de articular con nuestro país. Obviamente dejo abierta la oportunidad y cuantas veces sea requerido por ustedes, estaremos con el equipo de ministros y funcionarios que nos acompañan, siempre propensos a poder atender estos requerimientos que nos puedan alcanzar en su momento. Gracias. Gracias a usted, ministro. Y quisiera robarle unos minutos para pedirle a Max una intervención final y yo hacer un cierre muy rápido de la sesión. Max, no sé si... No sé si estás... si podemos contar con una intervención final tuya. ¿Aló?
Parece que hemos perdido a Max. Debe abrir el audio. Está Sí, cerrado su audio. repito, Bienvenido, Max. sí, siento la obligación de responder y con la anuencia del presidente del Consejo de Ministros lo haré a la pregunta que se me hizo. Miren, yo he empleado dos imágenes. Una, la larga deuda que tenemos acumulada desde los inicios de la República. Y la segunda imagen que he empleado es la de un enfermo grave que llega al médico con una gran hemorragia y que necesita que se contenga la hemorragia y que se haga una transfusión. La primera referencia a la deuda es una deuda de largos años, una deuda que abarca cuando menos todo el periodo de nuestra historia republicana. Es una deuda que tenemos que saldar, pero una deuda de esa magnitud no se puede saldar en un minuto ni en dos. Se saldará primero tomando clarísima conciencia de ella y, como dice el primer ministro, cambiando no solo nuestra reflexión, sino nuestra actitud. Y eso es muy importante. Lo segundo, Juan mencionó que hablar de una guerra es no solo, creo yo, y ahí estando de acuerdo con Juan, radicalizo el asunto. En una guerra uno se olvida de los muertos. En una guerra lo único que uno quiere hacer es ganar. Durante la guerra uno se olvida de las pérdidas. Durante la guerra solo se exaltan los valores del heroísmo. En esta circunstancia, los valores que deben primar son los valores de la solidaridad, los valores del compromiso y darnos cuenta que tenemos un grave duelo en marcha. No solo la pérdida de vidas, la pérdida económica, la pérdida de trabajo, el sacrificio que implica el confinamiento, que lo hemos asumido porque es fundamental que se hiciera, es decir, todo ese conjunto de pérdidas ameritan un trabajo de duelo. Un trabajo de duelo no solo por los médicos, enfermeras, trabajadores de salud, empleados de la baja policía, como se llamaba, la gente de nuestras Fuerzas Armadas y la policía, sino los muchos muertos que no han podido ser llorados porque era imposible acercarse al lugar de entierro. Por los crematorios, por los sepultureros que en ese humilde trabajo están enfrentando ese dolor. Y no olvidarnos también que el virus es un enigma. El virus es una sustancia que sin tener las características de un ser vivo es capaz de replicarse. Los virus han estado presentes en este planeta antes que nosotros, los hombres. Los virus probablemente son los elementos que primero surgieron de esa sopa molecular de la que surgió la vida. Entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos que pensar en nuestra humanidad en un momento como el actual, pero que arrastra siglos de siglos de siglos, y tenemos también que pensar que estamos enfrentando realidades que nos constituyen y que probablemente nos van a superar en el tiempo. Entonces, esta gran reflexión que ha promovido el gobierno, esta decisión tan valiente de convocar al Acuerdo Nacional, de asistir a mesas como la mesa que el día de hoy se ha planteado,
donde pueden escuchar críticas y proponer soluciones, creo que abre la esperanza de que seguiremos enfrentando esta dolorosísima tragedia dentro de la democracia y dentro del respeto a las ideas. Gracias. Gracias, Max. Y en mis palabras finales quisiera recuperar dos elementos que están presentes en lo que fue la reforma de la Carta del 93, ¿no? Dos elementos claves para pasar del modelo, digamos, planteado en la Carta a un proceso de descentralización, que son el plan de desarrollo concertado y el presupuesto participativo. El plan de desarrollo concertado es el único plan del que habla la Constitución. Es interesante, porque es el plan trabajado, ¿no?, en el espacio local o en el espacio regional entre la ciudadanía y sus autoridades, ¿no? Un proceso que se hizo alimentando el proceso del acuerdo nacional, y el presupuesto participativo en esa idea de que sin presupuestos no hay derechos, ¿no? Y que los ciudadanos, las ciudadanas, debemos ser parte clave en la definición de las orientaciones de los recursos para la protección de esos derechos. Y la mención ahora en las palabras del presidente del Consejo de Ministros me vuelve a esa noción fundacional a la transición democrática, ¿no? Fundacional a la idea de que requerimos recuperar, poner a la persona en el centro, poner el enfoque de derechos como elemento sustantivo y constituirnos en una ciudadanía activa, gobernantes y gobernados. No es solamente un tema de gobernados o un tema de gobernantes. Construir esa relación sinérgica que permita que ese artículo primero de la Constitución se materialice, ¿no? La dignidad de la persona humana, ¿no?, solo se va a poder alcanzar en ese trabajo conjunto entre las ciudadanas, los ciudadanos, ¿no?, y quienes han recibido la delegación del poder de parte o a través del voto ciudadano, ¿no? Creo que ahí hay elementos que son fundamentales, y recuperarlos en el contexto de crisis me parece que es clave, ¿no? Creo que en la existencia de la mesa, en la existencia del acuerdo nacional, hay la afirmación a lo largo de todos estos años de que podemos construir una ciudadanía, ¿no?, una sociedad que sea capaz de, reconociendo sus desigualdades, enfrentarlas para transformarlas, ¿no? Creo que ese es el desafío en el que estamos planteados. Reconocer las desigualdades es clave, las hemos aceptado como diversidad. Hay que reconocer el componente valorativo, ¿no?, que nos ha llevado de la diferencia a la desigualdad para cerrar las brechas de desigualdad, y reconociendo la diversidad poder construir ese país que nos dé una vida digna a todas y a todos en cualquier parte del territorio nacional, ¿no? El reconocimiento de la necesidad del duelo al que alude Max ahora me parece que es fundamental, pero probablemente lo más importante del duelo es reconocer la pérdida, pero afirmar la vida, ¿no? Es solamente desde la afirmación de la vida que ese duelo tiene sentido, ¿no?, que ese duelo es sanador y no enfermizo. Creo que ahí están los desafíos que tenemos hacia adelante. La enfermedad, la muerte son motivos de dolor, pero también la entrega, la disponibilidad, la solidaridad, ¿no?, a pesar del distanciamiento físico, o reconociendo la importancia del distanciamiento físico justamente para hacer viable, ¿no?, la cercanía social, nos parece fundamental.
este es un hito de un proceso de diálogos para ir construyendo ese futuro el que queremos. Espero que la próxima semana podamos abordar uno de los espacios más importantes del país y quiero dejar a todas y todos invitados para conversar sobre el Perú rural, sobre el Perú andino, el Perú amazónico, ese Perú rural de las costas peruanas, ¿no? Y preguntarnos cómo construimos un país donde esos espacios tengan la centralidad y la atención que se merecen, porque eso también es fundamental. Hemos sido un país que ha vivido de espaldas, ¿no? De espaldas a sí mismos. Entonces creo que reencontrarnos con esos espacios será muy, muy importante y pensar desde esos espacios también qué país vamos a construir en conjunto. Eso es la invitación para la próxima semana, misma hora, mismo canal, pero otro enlace. Así es que reiterando nuestro agradecimiento a todas y a todos, no me queda más que recoger los compromisos y estamos seguros que pondremos a disposición del presidente del Consejo de Ministros y su equipo el material que se nos ha hecho llegar de parte de las y los participantes para poder, a través nuestro, directamente ustedes, hacerles llegar sus propias opiniones y respuestas, ¿no? Muchas gracias y yo les pediría que prendan sus pantallas, ¿no? Para los que las tienen apagadas y nos tomemos la foto que estamos habitualmente tomando, ¿no? en estas sesiones y les pido un aplauso para nuestros panelistas y para el equipo del presidente del Consejo de Ministros que nos ha acompañado también esta sesión.